Pues bienvenidos al tercer taller. Estamos dentro de la programación del Madrid Design Festival, gracias al patrocinio de SketchUp por la mano de Iskar Software. Y estamos en directo desde mi rincón favorito, mi despacho de arquitectura dentro del Mercado de la Cebada de Madrid. Un lugar muy inusual para montar un despacho de arquitectura, pero la arquitectura tiene que vibrar con la gente, entonces hay que estar en medio de la gente. Bueno, vamos a ver dentro del ecosistema de SketchUp, hoy vamos a descubrir otro satélite, digamos, de SketchUp, que es Layout. Layout, este gran desconocido, pero vamos a enamorarnos todos de él. Incluso hoy, día de San Valentín, y creo que vamos a tener un flechazo con Layout cuando vamos a descubrir todas las características. Layout es la parte fundamental para el trabajo de un interiorista que use SketchUp, porque sin Layout es como no tener la voz, porque Layout nos ayuda a documentar todo nuestro proyecto, nos ayuda a comunicar, digamos, con todos los gremios, todas las partes involucradas en un proyecto. No es solo hacer un render bonito, sino ver que este render se sujeta con datos técnicos y dibujos acotados y todas las anotaciones que podamos tener a lo largo de un proyecto que tiene muchos cambios. Y Layout es un programa, digamos, gemelo de SketchUp que ayuda a coordinar el proyecto y todos los cambios de todas las fases, sin agobiarnos y sin tener que volver a hacer 1000 cambios a la vez. Si os digo que cuando hagamos un cambio en el modelo de SketchUp, automáticamente se actualiza el layout, ya solo esto vale la vida. Bueno, en este taller tercero vamos a generar la documentación técnica del proyecto, con sus informes de calidades y cantidades de lo que tengamos que reportar para organizar los trabajos de desarrollo operativo del proyecto. O sea, por ejemplo, yo os he puesto en esos talleres un proyecto grande, complejo, para que veáis un poco desde la parte más creativa de desarrollar un concepto con unos bocetos, unas inspiraciones, hasta llevar a cabo la ejecución de un proyecto. Esto conlleva unas cuantas fases intermedias. Por ejemplo, la fundamental es hacer un despiece del proyecto. O sea, que sea un hotel, que sea cualquier tipo de proyecto, necesitamos tener el control del global, de las partes y de los detalles constructivos, ejecutivos de cada parte para que, por ejemplo, podamos pasar desde esto, que es un primer modelado, por ejemplo, de donde quedamos en la última clase, de un modelado de esta reception del hotel, hasta llegar a esto, que estas son las hojas típicas que, bueno, que cualquier de nosotros puede integrar en su proyecto, personalizar con estilos de code, estilos de visualización, según el estilo, el concepto de su presentación. Para que esto va directo al carpintero que ha tenido que montar esta estructura. Por ejemplo, entonces para todos los cortes, los metros cuadrados de cada elemento, cada anotaciones, materiales, tipologías de acabados, todo va enlazado desde SketchUp con Layout. Entonces, esto, por ejemplo, para que todos los gremios sepan lo que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, este layout nos da la versatilidad de poder elegir desde SketchUp las escenas que queramos comunicar y montarla en una presentación. Incluso yo os digo que he dejado de usar hasta InDesign por mis presentaciones porque manejo todo con Layout. Para llegar a esto, esta es la ejecución, o sea, estamos pasando de esto a través de los detalles a esto. O sea, esto se ha fabricado realmente y se ha utilizado SketchUp y Layout. Entonces, esto es el antes y el después, o sea, de la idea, de todo lo bonito que puede ser un proyecto, pero si no pasamos por las fichas técnicas, el proyecto no ve la realización. Entonces,
para entrar dentro de este proyecto vamos a dejar esta presentación y vamos a ver un poco ahora cómo trabaja en general, para que entendáis el flujo de trabajo en teoría y después nos ponemos en la práctica abriendo un layout. O sea, el workflow, el flujo de trabajo que hemos visto hasta ahora, bocetos, creatividad y todo, look and feel, el briefing, esta es la parte, digamos, más que se queda más en el aire a veces. Por eso que yo quiero atarla y quiero que se justifique con diseños bien hechos, modelado bien hechos y que se acote según la realidad y que todo esté en acorde con los materiales, el presupuesto también que tengamos para que no se escape nada a nadie. Por ejemplo, en esta actuación había que tener en cuenta la producción de la madera, el montaje, el panelado con jardín vertical, la instalación de luz LED, el policarbonato y la pintura previa de la pared antes de instalar todo esto. Entonces, ya con esta sencilla ficha técnica tenemos involucrados 4 gremios. Esto para entrar dentro de la explicación de cómo puede funcionar la estructura, ¿no?, del mostrador, donde queremos el cajón, cómo queremos la pantalla esta, bueno, antes en la temporada de COVID con estas pantallas así. Y bueno, hasta llegar un poco ¿no?, a detallar hasta la parte final con el acabado final que queremos, desde el diseño hasta el acabado final. Vamos a ponernos con abriendo nuestra plantilla base de layout que os he dejado en los archivos descargables. Esta plantilla base ahora la voy a poner grande. Vamos a abrir entonces un layout. Un layout nos hace abrir una documentación. Por ejemplo, vamos aquí y si hacemos un nuevo documento, podemos elegir entre diferentes tipos de plantillas. Yo he escogido una y la he personalizado. Entonces, podemos tener varios elementos gráficos. Aquí a la derecha tenemos, importantísimo, las páginas. Podemos añadir páginas, quitar páginas, darle nombre, asignarle un nombre que nos venga bien, según temas que queremos, por ejemplo, portada. Podemos hacer un dibujo de plantilla para adaptar nuestra presentación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una línea que es un elemento estándar que podemos coger desde aquí, desde la parte de rectángulo, y podemos hacer nuestra plantilla con un marco. O sea, estos son los elementos estándar de trabajo. La línea, la curva, rectángulo, redondeado, ovalado, bombado, círculos, polígonos y cajas de texto para poder escribir. Si tenemos un texto, podemos modificar, por ejemplo, podemos modificar aquí, podemos modificar la fuente. Vamos a estilo de texto aquí y modificamos la fuente según mejor nos venga. Con la fuente que tengamos cargadas dentro de nuestro ordenador, podemos cambiar la fuente. Podemos insertar nuestro logotipo, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Esto es nuestra mesa de trabajo, que es una mesa infinita, donde podemos también cargar archivos, tenerlos aquí y montarlos como queramos. Por ejemplo, insertar. Vamos a insertar unas imágenes aquí para hablar de nuestro patrocinador y del festival. Podemos insertar estos logotipos si queremos hacer una presentación
Esto, digamos, la lógica de tratamiento de las imágenes es bastante universal. Trabajamos como un Photoshop, por ejemplo, con comandos básicos y vamos a incluir estas imágenes. ¿Qué pasa si quiero que esta imagen, por ejemplo, este es mi logotipo, lo he insertado en el mismo modo en el cual he insertado esto? Si quiero que esta imagen aparezca en todas las páginas, porque ahora estos dos, si vamos aquí lateralmente en varias páginas, veo que no aparecen. Entonces, si quiero, por ejemplo, hacer una colaboración siempre con SketchUp, tengo que hacer así y tengo que el logo de SketchUp darle a mover a la capa y on every inside page, o sea, en todas las páginas. Entonces, aquí sí que me repite en todas las páginas este elemento. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona layout, la lógica. La lógica de layout es que tengamos siempre un archivo conectado, un archivo de SketchUp conectado a un archivo de layout. Y esto lo podemos ver con este comando de aquí, yendo a SketchUp. Si vamos aquí en layout, tenemos la barra de la 3D Warehouse para elegir nuestros elementos de la biblioteca de 3D. Esto es para insertar plugins y esto es para exportar directamente el diseño en layout. Ahora, por ejemplo, aquí, antes de exportarlo en layout, tenemos que guardar una serie de vistas. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos esta vista general, después tenemos, imaginamos que estamos representando cómo se hace un shooting para un 3D. Entonces, hemos montado un panorama aquí para que esto encaje con la vista que estamos haciendo. Entonces, creamos esta vista en axonometría para explicar el esquema y después podemos crear magia una sección dinámica. Vamos al comando de secciones y vamos a dar el plano de sección que sea coincidente, que coincida con, ahora nos dice de darle un nombre, le damos nombre 01, por ejemplo, y en el símbolo le damos 01. Aceptamos y aquí tenemos la sección, el plano de sección 01. ¿Cómo hacemos para ver esta sección? Esta es una sección dinámica. Vamos a darle al comando mover y vamos a mover la sección y en automático nos cortará todo lo que se encuentre. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una sección a nivel de la ventana. Y para que esta sea una sección acotable, vamos a dar un clic encima de la sección. Con la opción corte activo le vamos a dar alinear vista. Ahora aquí tenemos una vista, si le vamos a dar a este comando, mostrar los planos de sección, esto nos hace que se esconda el plano de sección y tenemos una vista que ahora es coherente con nuestro modelado 3D porque aquí podemos poner cotas del espacio como queramos. Entonces, esto ya tiene valor de una ficha técnica, de un diseño arquitectónico, porque nos permite comunicar este diseño a unos gremios de nuestra obra, por ejemplo. Entonces, o incluso si queremos hacer un detalle, a ver, esto lo vamos a guardar, esta vista, por ejemplo. De aquí vamos a crear otra escena y la llamamos, cambiamos nombre, sección 01. Vale. Vamos a guardar el archivo
Y, por ejemplo, si queremos también añadir unas notas. Esta es una lámpara mimbre de diámetro 80 centímetros, por ejemplo. Podemos añadir cualquier tipo de observaciones y esto se queda. Lo podemos añadir o aquí o directamente en layout. Ahora podemos hacer dos cosas. Volver a abrir nuestro layout que os he dejado, porque ese layout está enlazado aquí con el archivo. Entonces, para que aparezca esta sección, nosotros vamos a Archivo, Configuración de documento y Referencias. En Referencias nos aparecen todos los archivos conectados con nuestro layout, incluso los logotipos, las plantillas, los planos en AutoCAD. Entonces, aquí vemos que en rojo nos dice que el archivo base living, que es este que acabamos de modificar, no está actualizado. Le vamos a dar a actualizar y podemos cargar esta escena dentro de nuestro layout. Por ejemplo, aquí era otra sección que tenía cargada, por ejemplo, en escenas. Si le doy con el derecho y bajo a la pestaña escenas, le voy a dar sección 01 y en automático se carga la sección que tengo. Vamos a limpiar un poco. Estas eran unas pruebas que os había dejado. Vamos a ver esto, cómo puedo ponerlo a escala. Bueno, con clic con el derecho en escala, vamos a elegir nuestra escala. Entonces la ponemos, por ejemplo, 1:20. Y en automático nos la pone a 1:20. Claro, esto es también en función del tamaño del papel que hemos elegido. Pero, por ejemplo, si queremos que nos encaje aquí, perfectamente la tenemos aquí a escala 1:20. Entonces, cuando vamos a alargar la imagen no se distorsiona, porque hemos fijado antes de movernos, hemos fijado la escala. Entonces, por ejemplo, aquí lo tenemos todo según el diseño que hemos guardado. Vale, tenemos esto. Aquí igual no nos interesa ponerlo todo de momento, entonces la podemos poner aquí. Vale, nos interesa esta parte. ¿Qué pasa si tenemos un cambio? Por ejemplo, puede ser que ahora es una tontería. Vamos a poner que aquí tengamos que poner más plantas. O tengamos que cambiar la altura del techo. El techo cambia porque hay un falso techo más bajo. Aquí podemos trabajar en sección, podemos trabajar en cualquier otra. O entonces, si baja el falso techo, bajará también la lámpara. Entonces, en sección 01, ahora tenemos todos estos elementos. Bueno, esto veo que no encaja aquí. Igual lo quiero mover más allá. Quiero que encaje con esta línea. Vale. Y quiero que cambie todo. Bueno, lo cambio todo a la vez. Y puedo... Aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es trabajar de un lado más estético y quizás más divertido, ¿no? Porque estoy cambiando y viendo cómo queda si hay que bajar el techo
por temas técnicos tengo que mover la lámpara y varias historias que pueden pasar siempre en una obra, en cualquier tipo de cosa. Entonces, ¿yo qué hago? Con estos cambios, veis que en paralelo yo aquí en Layout tengo todavía la configuración anterior. Aquí, bueno, he añadido plantas, he movido la lámpara, he movido esto. Vale, yo estoy guardando el archivo fuente, el archivo base, lo estoy guardando. Y ahora lo que pasa es que si voy en Layout, voy a Archivo, Configuración de documento, y esto me detecta que no está actualizado. Bueno, le doy a actualizar y vamos a ver en unos segundos lo que pasa directamente en Layout. Bueno, yo empecé trabajando en AutoCAD. Estas cosas hubieran sido cuestión de horas o días tener una imagen así acabada con estos cambios. ¿Veis? Se ha movido la mesa, se ha movido todo, se han añadido las plantas y las cotas se persisten. ¿Qué pasa si yo no me gusta este estilo de cota y quiero acotarlo todo? El layout, por ejemplo, lo puedo quitar de aquí y lo mismo. Le doy a guardar y archivo, configuración. Voy a dar el clic en actualizar y se actualiza y me quitará las cotas. Perfecto. Yo aquí ahora puedo acotar directamente aquí arriba. También aquí tengo una pestaña con estilo de acotación. Puedo elegir la tipología de cota que quiero. Por ejemplo, esta está en el medio. El tipo de carácter, cualquier cosa de texto, cualquier cosa que quiera personalizar, lo puedo hacer a través de estas pestañas de aquí laterales. Mauricio, Sí, una pregunta que están haciendo en referencia al tema de las cotas es sí. que ¿dónde es mejor acotar? ¿En el modelo de SketchUp o en el archivo de layout? A O sea, ver, como se puede hacer en los dos, ¿qué sistema o qué opción prefieres? depende de la tipología, pero yo en general lo acoto siempre en SketchUp. En el diseño originario. Porque lo que pasa en el layout a veces es que, por ejemplo, vamos a ver aquí, si yo hago una cota así y esta, por ejemplo, la quiero mover por temas de gráfica que, ¿ves? Me la cambia. Entonces, aquí, bueno, igual la puedo volver a modificar y le pongo, por ejemplo, 3 metros y me lo personalizo como quiero. O sea, puedo las cotas aquí se pueden modificar aquí como SketchUp igualmente. Depende de nuestro flujo de trabajo. Si nosotros, por ejemplo, a ver, yo cuando diseño acoto también y entonces las cotas las pongo aquí. Depende de cada uno. Lo bueno de este paralelo, de este trabajar en paralelo, es que puedo elegir casi sobre la marcha cómo hacerlo, porque no es un error. Y depende, es la cosa bonita es que te puedes encontrar tu método sin tener que buscar 1000 tutoriales, porque lo aprendes trabajando. Entonces, si yo soy una persona que modela y acota y lo organiza todo por capas en SketchUp y después organizo las escenas con o sin cotas, bien. Si prefiero hacerlo todo limpio en SketchUp y acotar al final de la presentación en Layout, va bien igualmente. Esto, versatilidad total. No hay una regla. Yo creo que no hay una regla, porque al final cada uno hace su presentación con su cajetín, con sus datos aquí. Por ejemplo, yo en los dossiers de obra me hago un layout con las modificaciones que van pasando, actualizando el 3D y con las fotos de obra, con los detalles de cada cosa que pasa en cada semana. Así yo tengo un diario
de los avances y el cliente, por ejemplo, sabe en cada momento lo que se ha cambiado y si ha surgido algún problema. Entonces, esto es, por ejemplo, si yo aquí pongo el mes, el día y el año en esto y en la página siguiente también puedo hacer las modificaciones que quiero en cualquier momento. Entonces, no sé si he contestado a la pregunta, pero hacer como mejor queráis porque esto es lo bonito de este programa. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, con las páginas, podemos hacer una copia tal cual. Una copia tal cual que hace que nos copia la misma vista. Bueno, yo aquí le voy a dar con el derecho y voy a calcular, por ejemplo, voy a decir que me haga, que me vuelva a poner una vista general. Entonces, yo aquí, lo importante del layout es que tenemos que hacer un storyboard, o sea, una presentación según una lógica, según la cual queramos presentar el proyecto. Porque, por ejemplo, aquí ahora quería comentaros, en un proyecto más complejo, podemos tener varios elementos en secuencia. Por ejemplo, aquí tenemos un 3D más complejo, donde hemos puesto elementos gráficos, que son elementos que vamos a coger en el cajetín álbumes, y aquí tenemos varios elementos estándar para representación gráfica, desde siluetas, árboles, cotas y todo, personas, cualquier tipo de elemento lo tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, para una representación general, esta es una primera representación, la que se puede hacer a un inversor o al dueño del hotel. Entonces, diciendo, esta es la versión general de todo, vamos a ver, por ejemplo, de esta sección que he puesto aquí, esta es la sección longitudinal. ¿Por qué? Porque este archivo está conectado en automático con este. Y este es con este, perdonad. Y este, por ejemplo, es la sección que yo estoy viendo ahora mismo. Entonces, igualmente, si yo le doy a esta sección que he creado, alinear vista, y le doy a esconder el plano de sección, yo tengo aquí mi sección general. Y puedo entrar en todos los detalles, porque si me muevo aquí, yo entro dentro de todo. Y puedo seguir acotando, modificando, haciendo cualquier cosa que quiero, porque estoy dentro del modelo y no tengo miedo de que si cambio algo me lo voy a perder. No, porque imaginamos que esto, dar grupo, entro dentro del grupo y lo quito, porque igual el cliente ha cambiado de idea, no lo quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí se cambia todas las imágenes. Con este cambio vamos a guardar esto y en automático, como veis, en el otro habrá que actualizar, pero se cambia, obviamente, cuanto más grande es el modelo, más se tardará. El importante es también otro configuración documento. Por ejemplo, aquí quería hablaros de dos cosas, de cuando no tenemos, aquí hacemos una actualización total. Un elemento importante, un aspecto importante de cuando vamos a crear escenas para preparar una presentación es que tengamos claro los niveles y cada elemento
cómo se llama, cada grupo a qué pertenece, por ejemplo, cada objeto a qué grupo pertenece. Por ejemplo, si yo tengo el grupo de las plantas o la lámpara, aquí, por ejemplo, me veo que en la información del modelo veo que no tengo etiqueta. Entonces yo tengo que crear una etiqueta. Por ejemplo, aquí creo lámpara. Para que si yo después voy a... Y con el elemento... Esto, ahora sigue. Si después yo voy a crear una escena, como me ha pasado antes con el mostrador del hotel, si yo quiero simplemente ocultar un elemento, lo puedo hacer ocultando una capa, una etiqueta, entonces no borrando el elemento. Entonces, puedo también tener documentación de fases. O sea, por ejemplo, puedo poner lámpara 1, lámpara 2. Si se ha elegido la lámpara en un momento, se ha cambiado de modelo y quiero poner otra, entonces enciendo y apago. Por ejemplo, si al principio no había las plantas, bueno, aquí creo el grupo de plantas, todo entero, y se lo voy a dar. Si, por ejemplo, en una fase del proyecto veo que no había plantas, lo voy a documentar y esta imagen la voy a grabar así y me voy a crear otra escena con, por ejemplo, la llamo fase 1. Esto, porque esto puede pasar en cualquier proyecto. Entonces, fase 1 es sin plantas. Si al final quiero las plantas, entonces pongo así y grabo esta escena nueva y la llamo fase 2, por ejemplo. Entonces yo tengo esto y esto. Vale. Siempre guardando esto y volvemos al layout de la plantilla base, a nuestra sección. Si aquí, por ejemplo, quiero crear otras dos imágenes de la fase 1 y la fase 2, le doy a actualizar al archivo. Y después elijo la escena que se me ha actualizado y cargado en automático. Porque cada vez que actualizo el archivo, se van a guardar todas las escenas que creo. Entonces, yo puedo ver creciendo el proyecto. Mira, fase 1, después voy a la copia de la otra página y digo escena, fase 2. Y como veis, aquí se ha creado, y yo lo puedo documentar, que en este día había este terrorismo y después había este. ¿Qué pasa si yo, esto es lo que yo quiero, por ejemplo, presentarle al cliente del hotel? Entonces, en el otro proyecto, yo puedo hacer dos cosas. O hacer un copia y en la base de presentación del hotel, después de la última página, por ejemplo, añadir otra y hacer un pega aquí. ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo copia y pega de una escena. Pero no solo esto, estoy haciendo copia y pega de un archivo de referencia de SketchUp. O sea, en automático a este archivo de aquí, si yo voy a configuración de documento, se habrá añadido también el archivo base living. Voy a hacer otra vez actualizar. Esto costará un poco más. Pero también, por ejemplo, puedo, en el despiece de elementos de un proyecto complejo, puedo tener abiertos varios archivos de SketchUp a la vez, porque una vez estoy con el detalle de un mostrador, otra vez estoy con el diseño total de las mesas de restaurante
pero esto a la vez lo puedo conectar en el mismo layout o crear layouts diferentes y hacer un copia y pega entre ellos, como ahora. Entonces, esto es un trabajo en paralelo total, con la máxima transparencia y libertad entre todos los archivos de SketchUp y de layout que vaya generando. Y lo importante es siempre que cada uno encuentre su método, su lógica de trabajo, porque son tan versátiles estas herramientas que podemos crear nuestro método personalizado. Por ejemplo, he duplicado esta página y ahora voy a escena y le doy a fase 2. Entonces, esto me pone la fase 2. Esta tengo que ponerle escena fase 1. Y además, lo que pasa es que en el mismo punto, cuando hago copia y pega, aparece la misma información. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? En el total de restaurante, del hotel, perdón, le estoy diciendo al propietario, mira, este es el detalle ¿no? del salón, el enfoque del salón que quiero darle. O incluso si yo tengo, por ejemplo, una imagen de un render, lo puedo incluir también. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues puedo hacer una cosa, que aquí voy a hacer insertar y le voy a poner, por ejemplo, el enlace a un archivo. Por ejemplo, le voy a dar el enlace a este archivo donde tengo guardado la escena con un render. Este es un render hecho con Diffusion. Hay que limpiarlo obviamente de líneas, pero por ejemplo es una integración con una imagen también que puedo darle. O incluso insertar, por ejemplo, veis aquí lo que ha pasado, que hemos creado un render con Diffusion y se ha sobrepuesto los cambios que hemos hecho a la mesa y a la lámpara y a todo. O sea que esto es algo que puede pasar. O sea que, bueno, esto es porque es una herramienta nueva, el Diffusion, el modo de renderizado con inteligencia artificial. Pero en general tenemos que estar muy atentos a todos los cambios porque el cambio de un elemento nos va a causar, por bien y por mal, cambios en todos los elementos. Entonces, hay que revisar cada hoja para que en cada una se vea, se pueda controlar el margen de error y el cambio que queremos. Mauricio, Sí, están comentando por aquí si es posible actualizar solamente los cambios en una de las ventanas. Creo que existe la posibilidad de hacer un clic derecho sobre la ventana y actualizar el modelo de referencia o algo así, ¿no? Ahí está. sí, pero es que es siempre el modelo base único, o sea, se actualiza para todas. Claro, aquí solamente lo hacen en una ventana y a través de archivo y configuración del documento se hace en todo el proyecto, ¿no? Yo creo que aquí, o sea, a ver, si vemos aquí, la configuración del documento son siempre los archivos eh, base, digamos, que están, o sea, si yo cambio se cambia en todo lo que está enlazado con esto. Tendría que hacer, por ejemplo, otro archivo, llamarlo base living 2 con unos cambios y guardando la misma, por ejemplo, vamos a hacerlo ahora mismo. En el base living vamos a hacer que este cambio, que yo no lo quiero, esto vamos a hacer, por ejemplo, vamos a actuar con un cambio bastante sencillo, pero bueno, vamos a hacer una cosa para que se vea, ¿no? Si yo esto quiero hacer otra versión del proyecto y no que sea
la versión del proyecto 1 actualizada, quiero hacer una versión 2 totalmente diferente, voy a guardar este archivo como otra versión. Entonces, yo, por ejemplo, este es mi método, o sea, lo guardo como 2. Y en layout lo que hago es, aquí, por ejemplo, si esta ventana no me interesa esta, pongo en archivo insertar y pongo base living 2. Y el archivo que he creado copia del otro con los cambios de algunos elementos mantiene obviamente las mismas cámaras. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Con la misma vista, con la misma escena que era fase 2, yo tengo estos cambios. Incluso puedo decidir que esto, por ejemplo, es del archivo anterior, fase 2, y esto es del archivo nuevo, fase 2. O sea que tenemos otro cambio, pero de otro archivo diferente. Esto es porque cada ventana tiene que estar, cada dibujo tiene que estar acotado, controlado y tiene que pertenecer a un SketchUp de base, porque el modelado originario es lo que manda todo. Entonces, el modelado de un SketchUp es el modelado raíz, digamos, el que manda a todas las ventanas, a las escenas que hemos creado para exportarlas en layout. Y si creamos un documento que es copia de un proyecto 0, es proyecto 1, en ese proyecto 1 tenemos unos cuantos cambios, evoluciones. Entonces, está bien incluirlo en el mismo layout con otro nombre, pero que de manera que permanezcan las mismas vistas, para que nosotros podamos tener las mismas referencias también. Básicamente, creo que no se puede modificar una ventana aparte, porque la base de SketchUp es la misma para todas. Vale, No sé perfecto. Sí, con esto respondes a la pregunta. Muchas gracias. es que la cosa fundamental es un poco esta. Aquí, por ejemplo, la he visto en mal, porque, bueno, he modificado otras cosas y al final se me ha modificado un render que había importado. Bueno, pero esta es una cosa, en general se puede importar una imagen como esta, que sea un render y ya está. La cosa importante es esto, o sea, esta lógica que tenemos que tener en cuenta, que tenemos un global y que lo podemos visualizar por partes, porque después vamos a tener, por ejemplo, este elemento, la sección de esto, y si yo quiero hacer cargar la sección de esto o modificar o abrir el archivo de esto, por ejemplo, de esta ventana, yo sé que esta ventana pertenece, por ejemplo, si yo voy a abrir con SketchUp, esta la tengo ya abierta porque si no pesa mucho, es esta. Entonces, yo aquí entro dentro del dibujo técnico de este elemento. Entonces, yo aquí tengo todas las ventanas, las vistas creadas. Por ejemplo, aquí la reception sin nada, o sea, solo el frente. ¿Y esto por qué? Porque esto, si lo doy al carpintero, no le sirve esto. Porque tiene que saber cuánta superficie tiene que dejar lisa para que después se ponga el jardín vertical, cuánto mide cada ventana. Y esto, yo aquí encima ya voy acotando todo. O sea, con la herramienta de cotas lo voy acotando todo. Entonces, esto me permite incluso con más agilidad decir, mira, igual adaptar medidas, verificarlas en situ, porque si yo, por ejemplo, yo por sencillez, si es un diseño muy detallado, son cotas que tiene que dar a un total o tiene que respetar, yo qué sé, me dice el carpintero que este perfil tiene que ser de 2 centímetros. Pues aquí yo tengo que verificarlo en situ y si lo estoy verificando aquí, igual guardo este zoom. Aquí lo guardo y pongo 2,5 centímetros. Vale, ¿qué hago? Guardo la escena. Se me crea otra escena y la pongo como zoom 0,5.
Vale, lo guardo. Esto es un juego de, ¿cómo se llama? De muñecas rusas, ¿no? O sea, estoy dentro del archivo de SketchUp del mostrador. Y dentro del mostrador he creado una vistas nueva donde le he puesto este nivel de zoom. O sea, yo estoy desde esta vista hasta esta. Pero porque yo esta la tengo que comunicar en mi presentación general. Entonces, si yo voy aquí, esto sé que pertenece a ese archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Esta la voy a copiar. No, mejor creo una copia de página nueva. Entonces, esta ya la puedo modificar y voy a, antes, actualizar. Porque seguramente el archivo de SketchUp que he guardado tarda un poco, pero merece la pena esperar porque tenemos una capacidad de control brutal. O sea, podemos pasar desde una escala urbana a una escala de detalle de diseño de producto. Porque si utilizamos por ejemplo, herramientas de geolocalización de SketchUp para nuestro proyecto, llegamos hasta insertar nuestro proyecto dentro de una escala urbana y después yendo dentro del... A ver. Cubo Reception. Esto. Vale. Bueno, vemos que aquí, por ejemplo, era de otro archivo el detalle, pero por eso que yo puedo ahora definir la escala y decirle, mira, hasta una escala de 1,5 o 1,1, bueno, vamos a decir 1,5 y vamos a modificar esta ventana para que esto sea mi detalle constructivo de la pared. O sea que podemos empezar desde este nivel de representación a este nivel de representación. O sea, llegar al detalle mínimo de fabricación de mobiliario. Y esto, pregunta abierta, ¿merece la pena? Pues absolutamente sí, ¿no? O sea, y sin esto SketchUp no se puede comunicar, porque no solo podemos crear renders maravillosos, sino sabemos controlar técnicamente toda esta mare magnum de informaciones que tenemos que controlar dentro de un proyecto. Y claro, cuanto mejor vamos catalogando, modelando, al revés, modelando, catalogando, etiquetando nuestros elementos, creando escenas, crearemos también una lógica de presentación más eficaz y la podemos dividir. Por ejemplo, yo, creo presentaciones generales y después la hago por partes según a quién vaya. Por ejemplo, la presentación para un carpintero es diferente que la presentación para un pintor o para un albañil, entonces, o para un electricista. Entonces, aquí, bueno, cada uno tiene la libertad de poder usar esta herramienta según como quiera, porque tiene la máxima flexibilidad y todo depende del nivel de detalle que necesitemos en nuestro proyecto. Bueno, yo creo que con hoy os he permitido enamoraros un poco de este programa, ¿no?